y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Tan conmovedora como la vida de Oseas. Una historia triste, trágica, demasiado frecuente en nuestros días, pero con un desenlace final absolutamente diferente de lo que es habitual. Oseas se enamora de una joven encantadora y ésta le corresponde con su amor. El amor humano, para ser amor, tiene que ser correspondido. Dios nos hizo seres con la capacidad de amar y de ser amados. Pero el amor, para que se haga real, tiene que ser mutuo. Si tu pretendido amor no es correspondido, se trata de una semilla que no ha germinado aún. Eres libre y no resultas herido. Quizás frustrado porque no te ama, o frustrada, pero no herida. Es solamente si el amor haya una respuesta en el corazón del otro, que se enraiza en el corazón, que echa raíces, cuando éste queda herido al arrancar la planta. Repito, si el amor no es correspondido, quizás te sientas frustrada, pero no lastimada, porque fue una semilla que no germinó. Pero cuando la semilla germina y echa raíces y luego se arranca la planta, allí sí viene el dolor, así viene el sufrimiento. Entre Oseas y Gomer nace un vínculo de amor. Él la ama, ella le corresponde. Y se unen en matrimonio y llegan a ser una sola carne. Son felices. Tienen 3 hijos. Dos varones y una mujer. Hasta que un cáncer espiritual empieza a destruir el corazón de Gomer. Gomer empieza a flirtear con otros hombres. En la misma presencia de su marido, comienza a poner sus ojos en otros. Pronto se transforma en un drama obsesivo y aquella mujer de moral laxa
viene a convertirse en verdad en una prostituta. Eso nos cuenta el capítulo 1 y 2 del libro de Oseas. En el capítulo 3, donde fue nuestra lectura bíblica, la tragedia se acentúa aún más y toma un giro casi desconocido en lo que es la experiencia humana. Los amantes de esta mujer la abandonan. Eso es muy habitual en este mundo. Cae en una gran deuda, también habitual, muy común. Y acaba siendo vendida para pagar su deuda como esclava. En la historia, que está en la Biblia, llega al conocimiento de Oseas la situación calamitosa de Gomer, quien languidece en el mercado de esclavos, vestida de harapos, sucia, venida abajo completamente y sin moral. Y es increíble lo que pasa entonces. Oseas va al mercado, la rescata, la reclama y la compra. Aquí es donde viene la parte inesperada de la historia. De forma que el libro de Oseas descubre terrenos inexplorados en la experiencia humana. No es porque él tenga compasión de ella, de la forma en que un caballero decente suele apiadarse de una criatura herida, no. Sino que maravilla de maravillas, increíble. Oseas la busca, porque todavía la ama, todavía la sigue amando. Esa miseria humana no es más que la sombra de aquella preciosa joven que se enamoró de él en su día. Pero ahora no hay ninguna belleza ni encanto que la haga atractiva. De hecho, resulta más bien repulsiva. Pero el amor de Oseas, a pesar de todos sus desprecios e insultos, no ha decaído jamás. Oseas es cautivo de un amor que le es imposible olvidar. Se ha mantenido solo esperándola, después que ella se hizo mujer de la calle. Para él, el amor es aquello que hizo grabar a Abraham Lincoln en su anillo de matrimonio que le dio a su esposa el día que se casaron. El amor nunca deja de ser. Así dice 1 Corintios 13. ¿Qué logró finalmente el amor incesante de Oseas? Hay un final sorprendente en esta historia.
Y es una historia que nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia adventista, gracias, necesitamos escuchar el final de esta historia. Cuando realmente amas verdaderamente a una mujer que te ama y se entrega a ti para traicionarte después, el corazón queda herido, sangrando. El sol no puede despejar las tinieblas resultantes y esa oscuridad es más amarga que la misma muerte. Perder a un ser amado por la muerte es triste, es difícil, duele. Pero el rechazo del amor que una vez se tuvo es todavía más cruel. Es como si nos arrancaran un miembro de nuestro cuerpo. Si le arrancan un brazo o una pierna a otro, tú puedes simpatizar con el dolor de esa persona, pero tú no sientes dolor físico. Pero el rechazo del amor tiene un carácter intensamente privado. 1000 rostros no pueden reemplazar el rostro de aquella mujer a quien amas. No hay manera. La cuestión en esta historia es la siguiente. ¿Puede Dios sentir un amor como este? El hinduismo, la religión pagana de los hindúes, el budismo, el islam y también el cristianismo popular en general suponen que la respuesta a esta pregunta es no. Dios no es afectado por las decisiones de sus criaturas. Se supone a Dios un ser majestuoso que no se afecta por lo que sus criaturas pasen. Dios es impenetrable, según esas religiones, a ese tipo de agravio del desamor que nosotros conocemos. ¿Cómo te duele el corazón cuando una persona que amaste te traiciona? Pero Dios no siente ese dolor, ¿verdad? Porque Él es Dios. Los horrores de los 1260 años de persecución católica romana en la Edad Media no podrían haberse dado jamás de no ser en virtud de esa popular doctrina, así llamada cristiana, de que Dios no siente como el hombre siente, que Dios es impávido. Dios no puede sentir dolor, porque Él es Dios. Así que, ¿por qué habríamos de preocuparnos nosotros por el dolor de las personas? Si al fin y al cabo ni Dios mismo siente el dolor de ellos. Qué doctrina tan horrible, ¿verdad? Pero ¿cómo podrían haber hecho los crímenes que se hicieron durante la Edad Media
contra sí llamados herejes si no hubieran pensado que Dios era de esa manera. Nosotros como adventistas sabemos que Dios ama, pero realmente ¿puede sentir nuestro dolor Dios? La Biblia dice que Cristo se compadece de nuestras debilidades, que Él nos comprende en nuestras tragedias. Sabemos que Él es un Salvador compasivo, que tiene compasión de nuestras flaquezas. Pero la pregunta es, ¿podemos nosotros compadecernos del dolor de Cristo? Y no estoy hablando ahora del dolor físico de su cruz. ¿Puede el Señor Jesús sentir el dolor de alguien a quien amas de corazón y no te corresponde? ¿Te traiciona en ese amor? En realidad, la historia de Oseas es una historia que tiene un significado espiritual. Oseas es un profeta que vivió 785 años antes que Cristo naciera en este mundo. El libro de Oseas se escribió en el año 785 antes de Cristo. Hay un amante divino que sufre el rechazo del amor. A la luz de la escena presentada en el libro de Cantares, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. En el capítulo 5 y en el versículo 2 dice: yo dormía, pero no dormía bien. Mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: ábreme, ábreme. Hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Ábreme. ¿Saben ustedes que este versículo es el que cita el Señor Jesús en el mensaje a su iglesia amada de la Odisea? Busquen en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. El libro de Cantares se escribió en el idioma hebreo, pero fue traducido al griego. Y cuando el apóstol Juan registró el mensaje de Jesús a la Odisea, y la Odisea es su iglesia adventista, él lo escribió en griego y citó de la Biblia en griego, y la cita de Jesús es exacta la cita de Cantares 5 en el idioma griego, en la Septuaginta. Dice el versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ábreme, ábreme, amada mía, hermosa mía, mi paloma, ábreme la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con él y él conmigo. Es Jesús el que dice estas palabras a su iglesia. Ábreme la puerta, pero realmente el Cantar de los Cantares no podría haber sido entendido quizás hasta la época de Oseas, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, comenzó a comprender cuán grande realmente era el amor de Dios, que seguía insistiendo en amor. Esposo divino que sufre por su esposa, por el objeto de su amor. Y como Oseas, el esposo divino no puede olvidar el objeto de su amor, por más que ella lo desprecie. Su devoción por ella es inquebrantable. Dios permitió que Oseas pasara por ese dolor, ese intenso dolor humano, porque eso ilustra, dice la mensajera del Señor en el libro Profetas y Reyes, que la historia de Oseas ilustra la forma en que el pueblo de Dios le ha sido infiel a él y cómo todavía él lo ama. Eso es lo que ilustra la historia de Oseas. Vamos a ir a la historia por un momento, vamos a leerla. El libro de Oseas viene después del libro de Daniel. El capítulo 1 y el capítulo 2 es la primera parte de la historia conmovedora. El capítulo 3 es la segunda parte. Por cierto, en el capítulo 3 y en el versículo 1, que fue nuestra lectura bíblica, dice: me dijo otra vez Jehová. Esta fue la segunda vez. Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, tienen sus amantes, llaman tortas de pasas. Ese es el capítulo 3. Ama otra vez a una mujer adúltera. Pero en el capítulo 1 dice: palabra de Jehová, versículo 1, que vino a Oseas, hijo de Beerí, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El ministerio profético de Oseas se extendió a lo largo del reinado de 4 reyes de Judá: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Pero en la nación de Israel, Jeroboam, quien reinó más de 40 años, era el rey en el reino del norte. Versículo 2. En el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, esta es: dijo Jehová
a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel. Como el texto comienza diciendo: Oseas, ve, búscate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Muchos han supuesto que cuando Oseas se casó la primera vez con ella, antes de tener a los hijos, que ya ella era fornicaria. Hay tres posiciones que he leído en los comentadores bíblicos. La primera, la que acabo de mencionar, es que Dios le mandó a Oseas a casarse con una prostituta. ¿Ustedes creen que un hombre, siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo, profeta de Jehová, por tantos años, un hombre puro, un hombre consagrado a Dios, se iba a sentir atraído a una mujer prostituta? Hay algunos comentadores que dicen que cuando Oseas se casó la primera vez con ella, era fornicaria. Yo conté una historia diferente. Esa es la tercera posición. La segunda posición de los comentaristas bíblicos, dicen que toda la historia es ficticia, es decir, fue una visión que tuvo Oseas, porque no pueden aceptar que Dios le dijera a Oseas que se casara con una mujer mala. ¿Cómo Dios lo va a mandar a casarse con una prostituta? Entonces dicen, no, es un ejemplo que Dios está usando para mostrar cómo el pueblo le ha sido infiel a su Dios. La tercera posición, la que ya he expresado en la historia de Oseas que conté al principio, es que la primera vez, cuando Oseas se enamoró de ella no era una mujer mala, sino Oseas nunca hubiera puesto sus ojos en ella. ¿Y por qué Dios le dice: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación? Los hijos son de Oseas, no son de otros hombres. Dice el versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, la cual concibió y dio a luz a un hijo. Así que él se casó con Gomer y tuvieron el primer hijo. Y Dios le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque he aquí, a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. No voy a contar la historia relacionada, pero tiene que ver con el reino de Israel y Jehú, a quien Dios juró que iba a exterminar su casa. Y así pasó con el reino del norte. Fue exterminado. Dejó de existir el reino del norte. Y el primer hijo
de Oseas y Gomer se llamó Jezreel, porque en sus días Dios iba a cumplir lo que había dicho. El segundo hijo, versículo 6, concibió ella otra vez y dio a luz, esta vez fue una mujer, una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Con Jezreel el mensaje era, voy a castigar los dirigentes de Israel, la casa de Jehú, Jeroboam y todos sus descendientes por la maldad. Pero ahora con la hija, ponle por nombre Lo-Ruhama. Lo en hebreo quiere decir no. No. Ruhama, aquí al pie de mi Biblia, explica el nombre no compadecida. ¿Qué nombre, verdad? No compadecida. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Así que el reino del norte no había más paciencia de Dios. No me compadeceré más de ellos. Y así la niña lleva el nombre no compadecida. Pero Dios dice, todavía tendré misericordia de Judá, el reino del sur. Versículo 8, después de haber destetado a Lo-Ama, dio a luz un hijo, ahora un varón, el tercero. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Amí. Am quiere decir pueblo en hebreo. Así como Abraham. Am quiere decir, Ab es padre, Am es pueblo. Abraham, padre de pueblos. Amí en hebreo quiere decir mi pueblo. Y Lo, ya les dije que quiere decir no. Así que al tercer hijo le puso por nombre no mi pueblo. No es mi pueblo. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Tan mal andaba el pueblo de Dios, tan mal, que Dios dice, no son más mi pueblo. Esos son los primeros 3 hijos del profeta Oseas. Pero ahora la historia toma un giro que no se espera. Primero Dios habla fuerte, Dios golpea, pero la Biblia dice, yo reprendo y castigo a todos los que, ¿qué? A los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Y arrepiéntete. Dios hiere para sanar, corta para extirpar lo malo. Y el capítulo 2 dice, decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, Ruhama. Fíjense que ya no le llama Lo-Amí y Lo-Ruhama. Ahora le dice, decid a vuestros hermanos, a mí, pueblo mío, y a vuestra hermana, Ruhama, compadecida. Ya no es Lo-Ruhama, ahora es Ruhama.
Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. No tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Cuántas veces se repite la historia en el mundo en que vivimos, verdad? Miramos el pasto del vecino y decimos: está más verde que el nuestro. Y decimos: este matrimonio no funciona, con aquel me va a ir mejor, o con aquella me va a ir mejor. Pero después después de la luna de miel, se toman la luna de hiel. Y se dan cuenta que no era como ellos soñaban. Mejor me vuelvo a mi primer marido porque me iba mejor con él. ¿Cuántas veces se repite la historia, verdad? Pero ella, dice el versículo 8, no reconoció que yo era el que le daba el trigo, el vino y el aceite, que le multipliqué la plata y el oro, que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Qué interesante. Lino para cubrir la desnudez. ¿No le suena conocido a eso a usted? Jesús hablando a su amada en Apocalipsis: yo te aconsejo que de mí compres lino fino para cubrir tu desnudez. Por eso les decía que cuando Jesús habla a la iglesia de la Odisea, está basada la historia en el libro de Oseas. Qué interesante. Versículo 10. Ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son el salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y la comerán las bestias del campo. La castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Recuerden, yo reprendo y castigo a todos los que, ¿qué? Amo. No es que Dios se venga. A veces
La única manera de hacernos reaccionar es retirando la bendición con la que Él nos rodea, porque ahí nos acordamos de Dios. No es que Dios dice, porque fuiste mala y fuiste prostituta, ahora vas a ver. No, voy a retirar mi bendición. Ella no reconoce que yo soy el que le doy todo y lo gasta en los baales, en sus dioses, los dioses en los cuales invertimos nuestro dinero nosotros hoy en día. Déjame retirar mi bendición a ver si así me busca. Pero el versículo 14 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Cambió la manera de hablar del Señor? No, sigue siendo el mismo amor, solo que ahora revela su intención. En verdad, esta historia y estos capítulos son hermosos. Cuando Dios dice, búscate una mujer prostituta y cásate con ella y te dará hijos de prostitución, es porque Dios mira lo que está incipiente en nosotros y a dónde podemos llegar sin su presencia en nuestra vida. ¿Qué no conoce Dios todo, el fin desde el principio? Entonces, cuando Él le dice a Oseas, búscate una mujer fornicaria, no es porque ella estaba en fornicación, pero en su corazón había lujuria. En su corazón había semillas de infidelidad que no se habían desarrollado. En el capítulo 3 y en el versículo 1, dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Aquí no está hablando de que Gomer vivía con otro hombre. No. Ve y busca una mujer amada de su compañero. ¿Quién era el esposo de Gomer? Oseas. ¿Y qué está diciendo Dios allí? Que todavía, a pesar, porque dice, aunque es adúltera, adúltero se es cuando uno está casado y es infiel. Si ella hubiera sido prostituta antes de casarse con Oseas, pues Oseas no se hubiera casado con ella. Pero ella le fue infiel. Y ahora Dios le dice, ve otra vez, porque dice, otra vez, ve, ama a una mujer amada de su compañero, es decir, a esa, la que tú amas, la que todavía amas. Ve y búscala, aunque es adúltera. Porque así es el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Las tortas de pasas eran las que se ofrecían
como sigue la costumbre hasta el día de hoy en las religiones paganas de las roscas de Pascua. Comidas especiales que se hacían para los días festivos de los Baales, de los dioses falsos. Pero entonces, enamorarse es parte de la naturaleza humana con que Dios nos creó. Y hay cierta química en el enamoramiento, algo misterioso, en la que un corazón responde a otro corazón y el amor se intercambia y se afianza. Seguramente Gomer fue cortejada primero y fue conquistada, como era la costumbre en esa época. Y la evidencia en la historia muestra que en un principio debió haber sido sincero el amor. Y en el corazón de Gomer debe haber amado realmente a Oseas, ya que a partir de entonces Oseas quedó cautivo del amor por ella. Lo que hizo posible el dolor que él sintió fue la realidad de que en otro tiempo ella lo había querido realmente. Uno no siente dolor a menos que haya amor. Puede sentirse, como dije antes, frustrado, pero si no hay amor correspondido, no hay dolor. El dolor es cuando la planta creció, cuando echó raíz y la tenemos o la arrancamos. Oseas y Gomer se habían casado, se habían unido en una sola carne, en amor. Pero posteriormente este amor se corrompió. Y es por esto que Oseas sufrió tan amargamente. Hermanos, Dios analiza nuestras almas como si fuera bajo rayos X. Él vio lo que Oseas no podía ver en la mujer que él cortejaba. Durmiendo en el corazón de esa hermosa mujer de la cual Oseas se había enamorado, estaba ya la prostituta que ella iba a llegar a ser. Porque para Dios el futuro es ahora y el pasado es ahora. Él no está sujeto al tiempo, Él ve todo. Y cuando le dice, únete a una prostituta, es porque Dios veía lo que Oseas no podía ver. Probablemente tampoco ella, Gomer, se apercibió de lo que estaba realmente en su interior. El pecado que fructifica mañana es hoy una semilla, una lujuria, un deseo que todavía no ha concebido. Miren cómo lo describe al pecado el apóstol Santiago en el capítulo 1. Dice en el versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia es el deseo carnal, el deseo morboso. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que hay pasos para caer.
No es de golpe. Una persona que sirve a Dios, que ama a Dios, no cae de pronto en las profundidades del pecado. Eso lleva un proceso. Tiene que haber una semilla de lujuria en el corazón. Uno es atraído, dice aquí, de su propio deseo. Es atraído y seducido. Cuando se le da cabida a ese deseo y se comienza a acariciar el deseo, todavía no lo ha cometido, pero lo tiene dentro. Si no lo arroja de inmediato de su mente, comienza a forjarse, comienza a gestarse el pecado. Y cuando da a luz es cuando es consumado. Así le pasó a Gomer. Gomer se casó, tuvo 3 hijos. Según la historia, parece que cayó más de una vez hasta que se hizo finalmente prostituta. Porque si ustedes recuerdan lo que leímos, dice: tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Puede ser, lo da a entrever la historia, como que todo comenzó bien, pero luego la mujer fue infiel. Y puede ser que Oseas la haya perdonado una vez. Y tuvieron más hijos, hasta que finalmente ese deseo que estaba en el corazón de ella y que comenzó a manifestarse, engendró lo que llegó a ser una prostituta. Qué dolor para Oseas, viendo a su esposa, la madre de sus hijos, flirteando con sus amantes. Pero a pesar de todo esto, Oseas no puede encontrar un nuevo amor. Y aún menos lo busca. Oseas amaba a Gomer con un amor humano que era reflejo del amor de Dios por su pueblo de Israel. En la historia dice el versículo 14 del capítulo 2, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Qué quiere decir yo la llevaré al desierto? En un momento vamos a leer el significado de esto. Pero quiero dejar en claro que en el capítulo 3 la cosa es mucho más grave todavía. Versículo 2 dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. En el mercado de esclavos, esta mujer harapienta estaba siendo vendida y Dios le dijo, ve y búscala para ilustrar mi amor para con mi pueblo. 15 siclos de plata, el precio de un esclavo. 800 años antes de Cristo hubo inflación, porque ya para la época de Cristo un esclavo valía 30 siclos de plata.
por lo cual fue vendido Cristo. 30 siclos de plata. El precio de un esclavo. El precio de un cordero. Ya la inflación había subido un poquito en los días de Oseas, porque aparte de los 15 siclos de plata, tuvo que agregarle un homer. Un homer es una medida de cebada, un homer y medio. O sea, no alcanzó con los 15 siclos que costaba el esclavo. Tuvo que pagar un poco más. No porque ella lo valiera como esclava. Estaba acabada. Cuando él la vio en la venta de esclavos en la plaza pública, casi no podía reconocerla lo que ella era. Sus párpados caídos, demacrada, su ropa harapienta, sus cabellos enmarañados, delgada. Ni la sombra de lo que era esa mujer cuando había sido su esposa. Pero lo más sorprendente de todo esto es que Oseas todavía la amaba. Increíble. ¿Podemos entender ese amor tan grande del Señor para con su pueblo? Dice Cantares capítulo 8, versículos 6 y 7. Cantares 8. Porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama es el amor. Las muchas aguas no lo podrán apagar al amor, ni lo ahogarán los ríos. Cuando hay amor verdadero, como ya lo dijimos, el amor nunca deja de ser. Y aquí estaba esta mujer, desgarbada, y sintió Oseas por ella algo más que compasión. En su corazón volvió a nacer esa llama del amor, porque nunca realmente se había apagado. Hermanos, esto es algo real. No es un arrobamiento, algo mágico. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 3. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás más, ni tomarás otro hombre. Lo mismo haré yo contigo. Así como yo te he sido fiel, tú me serás fiel y estarás conmigo por muchos días. Es interesante porque Oseas la esperó, a pesar de su perdición. Y las buenas nuevas en este relato inspirado consisten en que el triunfo se produjo finalmente y tuvo curación. La Biblia no nos presenta un relato que termina en tragedia.
el mismo que es el marido que ha sido traicionado, es también el Salvador. Ustedes entienden ahora el simbolismo, ¿verdad? Yo, Jehová, soy tu marido. ¿Y qué es la mujer? ¿Qué representa la mujer? La iglesia, claro que sí. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, dice, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que no solamente Cristo es el marido que ha sido traicionado por su pueblo, pero también Él es el Salvador. Y en esta historia de Oseas se presenta no solamente el amor de Oseas hacia esta mujer infiel, sino también que Él la redime y la vuelve a recibir como esposa y la salva. Eso es lo bonito de la historia. Es un reflejo del amor divino. Una mujer, buena o mala, representa una iglesia, un grupo de creyentes. Si Cristo, que es el esposo, se ve defraudado por el objeto de su amor, ¿puede limitarse Jesús a decir, bueno, ni modo? Se encoge de hombros y dice, mejor me busco otra. ¿Hace eso el Señor? ¿A poco Cristo es un hombre de varias mujeres? ¿Cuántas veces se ha divorciado Cristo? Algunos dicen, bueno, dejó su primera mujer al pueblo judío y se casó con otra. Eso cree el mundo evangélico. Que el pueblo judío fue dejado. Y que entonces ahora el evangelio fue a los gentiles y él forma una iglesia nueva porque a la otra la despreció. Eso no es lo que enseña la Escritura. Cristo es marido de una sola mujer. En el libro de Romanos nos muestra cómo el Señor tiene una sola esposa, no dos, ni tres. Dice en Romanos, en el capítulo 9, Romanos capítulo 9, ¿será que Dios despreció a su pueblo? En el 11 hace la pregunta, 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y está hablando de los judíos. En ninguna manera, responde. Entonces, en el capítulo 9, dice en el versículo 23, para ser notorias, 9:23, para ser notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Y entonces cita a Oseas, versículo 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente.
Así que Dios no desecha a su pueblo, lo redime. Capítulo 11, ¿ha desechado pues Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. Bueno, si entonces Dios no ha desechado a su pueblo, entonces ¿los judíos todavía son pueblo de Dios? Hay un problema. Al principio de esta presentación dijimos que el amor es recíproco. Dios ama, pero si la persona amada no devuelve el amor, ¿puede existir amor? Dios no desecha a su pueblo, es su pueblo que lo desecha a Él. No ha desechado Dios a su pueblo, versículo 2, al cual desde antes conoció. ¿Y cómo Dios no ha desechado a su pueblo? Aquí lo explica. ¿No sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran hasta a mí matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Así que Dios trabaja con aquellos que lo aceptan. Dios no puede obligar a nadie a ser sus hijos si no quieren. Pero Dios se guarda un remanente. La palabra remanente se refiere a que cuando uno recoge toda una cosecha y la usa para vender o para comer, para cocinar, se guarda una parte de la semilla y no se la come. ¿Para qué? Para volver a sembrar. Entonces, Dios se guarda un remanente para de allí sacar la continuidad y que no se acabe la simiente para poder seguir sembrando en el corazón de los hombres. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Versículo 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si la transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuando soy apóstol de los gentiles honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Es decir, la puerta no se ha cerrado ni aún para los judíos ni para los israelitas. La puerta todavía está abierta, pero hay una sola puerta. Y Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pastos. Si queremos entrar por esa puerta, la puerta está abierta. Entonces Pablo dice: ojalá pudiera salvar aunque sea algunos de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Sigue diciendo, versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, arrancadas, y tú siendo olivo silvestre,
ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Ah, pero las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo sea injertado. Bien, por la incredulidad de ellos fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, los judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Así que Dios no ha rechazado a su esposa. Dios, Cristo, no se buscó una nueva mujer. Él siguió con aquellos que quisieron seguir con él. Él se guardó un remanente. 12 apóstoles. ¿Cómo se formaron las tribus de Israel? Los 12 hijos de Jacob. ¿Cómo se formaron las tribus del Israel espiritual? Los 12 apóstoles. Pero los 12 apóstoles eran judíos. ¿O no? Los 12 eran judíos. Y los 120 reunidos el día de Pentecostés, sobre los cuales descendió el Espíritu Santo, ¿no eran todos judíos? Sí, todos eran judíos. Y los 3000 que se bautizaron el día de Pentecostés, ¿no eran todos judíos? Eran todos judíos. Recién 3 años y medio más tarde, el primer gentil ingresó, fue injertado en el tronco. 3 años y medio después, porque todavía no se habían acabado las 70 semanas determinadas para la nación judía. Es decir, el remanente que quedó, podríamos decir que fueron 7000, porque fueron 3000 el día de Pentecostés que se bautizaron, y un poco más adelante se bautizaron 4000 más. 4 y 3 son 7000. Un remanente de 7000 fue el comienzo de la nueva experiencia del Israel espiritual. Cristo no tiene 2 esposas. Él no hace un lado a una para casarse con otra. Es una sola iglesia. Bueno, ahora llego al final de mi tema por la mañana, porque esta tarde el tema va directo. Hoy hemos sentado las bases. Ustedes saben, hermanos, que el Señor Jesús tiene una iglesia en esta tierra. La iglesia que Él es fiel. Les dije que les iba a hablar, la traeré de vuelta al desierto. Esta tarde vamos a contar la historia de cómo el Señor llamó a su iglesia, a la iglesia adventista, cómo la enamoró,
¿Y cómo se casó con ella en el desierto? Así como hizo con el pueblo de Israel. Se desposó con ella, dice Jeremías, en el desierto. Al pie del monte Sinaí hicieron los votos, las promesas. Se prometieron amor. Yo seré a ti tu Dios. Y ellos dijeron, acepto. Y se casaron en el desierto. Pero la mujer le fue infiel. El Señor no la desecha. Esta tarde vamos a hablar de la iglesia adventista. Porque hay muchos de los así llamados disidentes o separatistas que dicen, la iglesia corporativa, no quiero saber nada. Esos están en apostasía. Gracias a Dios que nosotros no estamos con la conferencia. Cuidado, cuidado. Porque el Señor mantiene la puerta abierta para todos los que quieran seguir en su amor. Dios ama a su iglesia. Se entregó a sí mismo por ella. Más de lo que hizo Oseas. Oseas compró a su mujer, siendo ya una prostituta, y se unió a ella. Y la historia termina muy bonita. Yo me lo puedo imaginar, aunque el relato no lo dice. Pero el hecho es que dice, yo fui, compré y pagué 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada, y la traje y le dije, serás mía por muchos días. ¿Se acuerdan de esas palabras tan hermosas que acabamos de leer? Después de haber pagado el precio de la esclava, yo me imagino que Gomer vino cabizbaja, avergonzada, no podía ni hablar, no podía ni mirar a Oseas en la cara, en los ojos. Pero él le dijo, no te preocupes, no te compré para humillarte. No te compré para recriminarte, no te compré para acusarte, pero me perteneces, porque te compré. Y en la ley de los esclavos, ¡ay! Si un esclavo se rebelaba contra su dueño, y ella había perdido todo derecho, completamente todo, la deuda que tenía, la habían vendido como esclava, y el que la compró fue su propio esposo que la amaba. Por eso el versículo dice, ama a una mujer amada de su compañero aunque adúltera. Es decir, tú eres su compañero, tú todavía la amas, ve y cómprala. Y él fue y la compró, y ahora miren las palabras que le dice. Tú serás mía durante muchos días. Versículo 3. No fornicarás más, no tomarás otro hombre, y lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Aún los judíos que han estado sin tierra, sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin santuario, sin éfod, lo que lleva el sumo sacerdote, y sin terafines, lo que está en el santuario, volverán y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. ¿A cuál David?
al descendiente de David, que es Cristo Jesús. A Él lo aceptarán como Rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Hay salvación para Israel, pero esto es una parábola para la iglesia adventista, porque dice en el fin de los días. Esta tarde vamos a hablar de la historia de amor entre Cristo y su iglesia, la cual se desposó con ella en el desierto. Y hubo una historia de amor al principio, cómo surge nuestra iglesia adventista. Y esta tarde voy a contar esa historia de amor. Pero luego vino un chasco muy grande. Hay dos fechas muy importantes en la historia de la iglesia adventista. La primera, el casamiento. 1844. Y usted dice, ¿qué es esa fecha? Es el surgimiento de la iglesia adventista. Es cuando Jesús entró al lugar santísimo y dijo, aguarden, voy a las bodas y luego regresaré por ustedes. Ahí comenzó el casamiento. Y hubo amor, una entrega completa de su pueblo. No me voy a adelantar a la historia de esta tarde, pero vino otra fecha, 1888, 44 años más tarde. Y allí fue donde la iglesia comienza a flirtear, comienza a serle infiel a su marido, a rechazar el mensaje de amor que Jesús le mandó. El mensaje de la justicia de Cristo. 1888. Y la iglesia se transforma en tibia, en la Odisea. El final del mensaje de hoy es, todavía Jesús sigue amándonos. Ustedes dicen, sí, eso se refiere a la conferencia. Nosotros somos parte de esa herencia, somos adventistas del séptimo día. Y a veces las enfermedades de los padres se pasan en los hijos. Y la tibieza espiritual tiende a regarse. Cuando algo se enfría, se entibia todo. Y puede ser que nosotros, como hijos de una madre, y voy a medir bien mis palabras, no quiero ofender a nadie, pero como hijos de una madre prostituta, porque se ha apartado de los caminos del Señor, podemos ser también hijos de fornicación. Así que ahí va parejo. La madre, y tal la madre, así los hijos. Podemos tener los mismos males que nuestra madre. No seamos rápidos para condenar a otros, queriendo ser mejores que ellos. La enfermedad espiritual de Gomer, la Gomer actualmente se llama la Odisea. La Odisea. Es terrible, porque Jesús le dice a la Odisea, conozco tus obras, no eres fría ni caliente. Porque tú dices, yo soy rica y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Esta tarde vamos a ver la condición de la esposa de Cristo. Y Él la describe. Y es muy duro que Jesús hable de esa manera. Tú dices,
No tengo necesidad de nada. Y no sabes, el problema de la Odisea es que ni entiende su condición. Piensa que está bien, soy rica, tengo la verdad, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Mira los canales de televisión que tengo, mira las iglesias. Y no sabes que eres cuitada, desventurada, pobre, ciega y desnuda. Por eso yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para tu ceguera espiritual y que puedas ver tu verdadera condición. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Oh, Jesús todavía nos declara su amor. No importa cómo estés desnuda, cuitada, miserable, pobre, harapienta y que te creas mucho. Todavía te amo. Con amor eterno te he amado. Y te sigo esperando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ábreme, amada mía, ábreme, mi preciosa, te sigo amando. Es un llamado de amor. Yo quiero pensar, y no es que quiero pensar, sé que la historia de Oseas y Gomer termina bonita. Porque él, y esto no está en la historia, pero me los imagino ya en la edad madura, caminando juntos de la mano, diciéndose palabras de amor, y ella volviendo a amarlo como lo amó en un comienzo, arrepentida de todo lo que le hizo sufrir. ¿Será que el Señor Jesús puede sufrir ese dolor del rechazo del amor? ¿Será que el Señor Jesús le puede sangrar su corazón porque su amada le ha sido infiel? Esta es la condición de nuestra iglesia. Cada cosa que nosotros hacemos le hace dolor al corazón de Cristo. Por eso Él dice, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor nos llama al arrepentimiento. No importa lo que hayas sido antes, no importa lo que seas ahora, el Señor te ofrece una relación de amor. Él quiere restituir esa llama del amor en tu corazón para con Él. Él nunca ha dejado de amarnos. Nosotros somos los que le hemos fallado a Él. Y esta tarde vamos a ver cuáles son los Baales que tenemos hoy en día. ¿Cuáles son las cosas que nos apartan del Señor y que son infidelidad para con Cristo? Pero si somos humildes y reconocemos nuestra condición, no hay cosa más terrible que no reconocer, porque el que piensa que está bien, pues no va a buscar mejorar. El que se siente sano no va con el médico. Solo el enfermo va a buscar al médico. Y si yo tengo el cáncer por dentro y no lo sé, cuando vaya va a ser demasiado tarde. Por eso hay que dejar que Jesús, que nos mira con los rayos X de su amor, vea nuestra verdadera condición. Y Él describe claramente cuál es nuestro problema como hijos del Señor. Y si no aceptamos lo que el médico divino dice, ¿quién más nos puede decir la verdad? Él comienza diciendo, así dice
el testigo fiel y verdadero, el que no miente, el que es fiel en su amor, pero nos lo dice por nuestro bien, porque quiere restaurarnos. Él es nuestro Salvador y Él quiere ese cambio en nuestra vida, pero tengo que comenzar aceptando que estoy mal y todavía hay tiempo. El Señor todavía espera. ¿Qué le vas a decir? Yo no te he hecho nada. Yo estoy bien. ¿O vas a reconocer que tu conducta y la mía le han hecho doler al Señor? ¿O vas a decir, yo te he sido fiel? Yo no te he fallado. ¿Eso le vas a decir? ¿O le vas a decir al Señor la verdad? Él conoce la verdad, por eso te llama y por eso te dice tu condición, para que en respuesta a ese amor que Él te ofrece, Él pueda entrar a ti y volver a ser tu amado. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor quiere entrar, no de paseo, sino a quedarse a comer con nosotros. Él quiere morar con nosotros. Él quiere hacer su morada en nuestra vida. ¿Le permitirás? En esta hora quiero hacer un llamado para aquellos que de todo corazón reconocen que una vez ese amor tan grande que manifestaron el día que se bautizaron, se ha enfriado. Y quiero llamarles, allí donde están, a decirle al Señor, Señor, yo sé que te he fallado. Yo sé que mi condición es de tibieza espiritual. Yo reconozco que necesito un cambio en mi vida. Y lo necesito urgente. Porque si me encontrara el fin de mi vida así como estoy, ¿qué sería de mí? La semana pasada, esta que pasó, perdí a mi único hermano. Mi hermano por el cual le pedí que orasen, pasó al descanso. Se crió en un hogar adventista, hijo de un pastor adventista, igual que yo. Fuimos a la misma escuela sabática, fuimos a la misma escuela adventista de niños. Pero mi hermano Raúl, con 17, 18 años de edad, se apartó de los caminos del Señor. Vivió muchos años fuera, muchos años, nunca más volvió a poner un pie en la iglesia. Nomás iba cuando había un casamiento de la familia o cuando había un funeral. Eran las únicas veces. En los últimos días de mi hermano, todos estábamos orando por él. Que se volviera a los caminos del Señor. Y pasé con él los últimos 3 días antes de su muerte. Y puedo decirles que el Señor contestó nuestras oraciones. Aunque sea al final de su vida, Él preguntó, ¿qué necesito hacer para que Dios me perdone? Quiero salvarme. ¿Será que Dios me puede perdonar a mí? Tenía 3 años menos que yo. Y fue muy bonito escuchar de él. Acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador. No entiendo cómo Dios me puede perdonar a mí, pero sé que Él me perdonó. Y Él
me pidió en los últimos días que pasé con él, junto con su hijo, algún tiempo su hijo Chris y yo, léeme de la Biblia, léeme del Señor. Y a cada rato quería que le leyéramos la palabra de Dios. Pasó al descanso a la 1:30 de la madrugada el martes pasado. Y realmente es triste que una vida que podría haberse dedicado porque tenía tantos talentos hermosos, podrías haberlos dedicado al Señor. Pero los dedicó a este mundo. Pero por lo menos tuvo el valor de arrepentirse al final y de aceptar al Señor. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir en tu tibieza espiritual? ¿O de verdad le vas a decir al Señor, quiero salvarme, Señor? Quiero que tú me transformes. Quiero invitar en primer lugar a aquellos que reconocen su necesidad del Señor, que son tibios espiritualmente y quieren que haya un cambio radical en su vida, que se lo digan al Señor allí donde están. No les voy a pedir que pasen aquí adelante, pero allí donde están, los que quieran decirle al Señor, Señor, yo soy uno de ellos que necesito del colirio espiritual, necesito de las vestiduras blancas de la justicia de Cristo en mi vida y necesito el oro refinado en fuego, la verdadera fe que obra por el amor y purifica el alma. Si tú quieres decirle eso al Señor allí donde estás, te pido que te pongas en pie para pedirle al Señor que Él entre en tu vida hoy y te saque de esa condición de tibieza espiritual. Y le pidas de todo corazón que haga el cambio en tu vida hoy y de hoy en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás hay alguno aquí presente en esta hora que aún no ha hecho ese pacto de amor con Jesús, que aún no ha sellado su pacto de matrimonio con el Señor, haciendo las promesas de serle suyo para siempre o suya para siempre a través del bautismo. Si hay alguno aquí que aún no ha sellado ese pacto de amor con Jesús para salvación, quiero orar también especialmente por aquellos que aún no han tomado el paso de entregar su vida al Señor. ¿Qué te detiene? ¿Estás tan aferrado a las cosas de este mundo que no puedes ver el amor que el Señor te da? Él quiere cambiar tu vida por completo. ¿Se lo permitirás? Mira, mañana va a haber bautismos en el lago. Tú puedes ser incluido en ese bautismo. Solo reconociendo y arrepintiéndote e invocando el nombre del Señor. Y el que invocar el nombre del Señor será salvo. Mi hermano lo hizo al final, pero todavía su mente pudo entender el amor de Dios. Yo sé que un día lo volveré a ver. El Señor quiere salvarte a ti también. Hay alguien aquí que aún no ha hecho ese pacto de amor a través del bautismo, de unirse con su pueblo que guarda sus mandamientos y espera su venida. Hay alguien aquí presente entre nosotros que quiere decir, pastor, yo soy esa persona. Ore por mí porque yo sé que tengo que tomar este paso. ¿Hay alguien? Levanta tu mano allí donde estás. Amén. El Señor te bendiga a ti. ¿Alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo? Allá. El Señor te bendiga a ti. Amén. ¿Algún otro que aún no ha tomado el paso del bautismo? Allí donde estás, levanta tu mano. Quiero orar por ti en esta hora. No te dé pena levantar tu mano. Quizás ya fuiste bautizado o bautizada en otra iglesia
pero nunca te habían hablado tan directo, tan al corazón, conociendo lo que Dios dice en su palabra. Y ahora puedes decir, ahora sí conozco la verdad. Hay alguien aquí que fue bautizado en otra iglesia, pero que sabe que Dios lo está llamando a unirse con el pueblo que guarda todos los mandamientos de Dios, inclusive el Santo Sábado. ¿Hay alguien aquí? ¿Quieres levantar tu mano? Si Dios te trajo aquí de otra iglesia y estás aquí hoy, es para que le sigas de todo corazón. Tú que me estás viendo a través del canal, a través de las redes sociales, allí donde estás, dile: Señor, yo necesito hacer ese pacto de salvación. Pastor, usted no me puede ver a mí, pero Dios me está viendo. Ore por mí también. Y yo voy a orar por ti en esta hora si tú se lo dices al Señor. Allí donde tú estás, voy a orar por ti. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado aún dentro de la iglesia adventista, pero sabe que el Espíritu Santo le está llamando a hacer un nuevo pacto porque le ha sido infiel, le ha fallado al Señor y le da vergüenza reconocerlo. Pero el Espíritu Santo le está llamando a tomar este paso de amor. ¿Hay alguien aquí que quiere decir: pastor, yo necesito un nuevo comienzo en mi vida, yo me quiero bautizar? ¿Hay alguien más? Levanta tu mano allí donde estás y voy a orar por ti. Es muy bonito verles a todos ustedes de pie, reconsagrando su vida al Señor hoy, pidiéndole que el Señor quite esa tibieza espiritual, que nos haga calientes en Cristo Jesús. Vamos a orar especialmente por aquellos que han de ser bautizados el día de mañana, aquellos que aún no han tomado este paso. Les invito a que se acerquen aquí, más cerquita, los que aún no han tomado el paso del bautismo. Vengan, por favor, vengan aquí. Vamos a orar por ustedes. Vengan, vengan. La puerta está abierta. Jesús es la puerta y todavía Él te llama. Ven, el Señor te bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Querida hermanita, el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Señor les bendiga. Alabado sea. Allí donde tú me estás viendo en la pantalla, dile al Señor: yo quisiera haber pasado. No estoy ahí, pero estoy con el Señor. Él me está viendo y conoce mi corazón. Gracias, 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 muchas gracias. Vamos a orar para que el Espíritu Santo selle estas decisiones para vida eterna. Yo sé que hay algunos otros que, aunque no pasaron, en su corazón están diciendo: Dios me está llamando y yo no voy a ser más rebelde. Quiero prepararme para entregar mi vida a Cristo. Los que puedan, vamos a postrarnos de rodillas. Amante Padre y Dios nuestro, aquí en tu presencia, en la quietud de esta hora, venimos a reconsagrar nuestra vida a ti. Reconocemos, Señor, que tú nos has hablado, y al ver ese amor tan grande que nos sigues amando, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestra tibieza espiritual, a pesar de nuestros tropiezos y caídas, tú todavía nos llamas y nos dicen: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué
mi misericordia. Gracias, Señor, por las almas que se han puesto en pie en este día, señalando que quieren ese cambio en sus vidas que solo tú puedes dar por tu Espíritu Santo. En forma especial, oramos por aquellos que a través de la pantalla, a través de los medios de comunicación han escuchado tu voz y han respondido. Permite, Padre Santo, que esta decisión no sea una emoción del momento, sino una decisión firme de seguirte todos los días de su vida, y que muy pronto puedan hacer el pacto de esas promesas solemnes de aceptarte como su Señor, como su marido, como su esposo para siempre. Y a estas almas que están aquí adelante, cada una de ellas, hay algunas que han de bautizarse el día de mañana, hay otras que se van a preparar para un próximo bautismo. Permite, Padre Santo, que esto sea lo más grande en su vida, este pacto solemne contigo. Hazle saber que tú los recibes, que tú los perdonas, que tú los limpias y que tú les das un nuevo corazón y una nueva vida. Que hoy sea el comienzo de ese camino que un día los llevará a entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Los dedicamos a ti en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.